La presencia de todos ustedes es muy importante para nosotros, dado que como autoridad reguladora queremos hacer de su conocimiento y despejar las dudas que se relacionen con la ampliación de la lista de precursores y sustancias químicas que se realizó a través del acuerdo ministerial. Para ello, pues damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña el licenciado Luis Emilio Morales, inspector profesional de la sección de psicotrópicos, estupefacientes, importaciones y exportaciones. Vamos a tener a bien escucharlo, su presentación, anotar las dudas y después daremos espacio para un tiempo de preguntas. Gracias a cada uno por estar acá. Le dejo en el uso de la palabra al licenciado Luis Emilio Morales. Muy buenos días, mi nombre es Luis Emilio Morales, inspector profesional de la sección de psicotrópicos y estupefacientes en el tema de precursores de sustancias químicas y otras sustancias controladas. Bienvenidos a todos y gracias por participar en esta conferencia donde platicaremos un poco sobre los listados que están actualmente vigentes en Guatemala, cómo han cambiado y en qué nos pudiera afectar. Ya como Karen les dijo, al final tendremos el área de preguntas y respuestas para que ustedes puedan dilucidar cualquier duda que tengan al respecto. Bueno, vamos a dar comienzo a esto. Primero, vamos a tomar un poquito de historia. Recordémonos que en Guatemala la ley de narcoactividad estableció que el control del uso lícito de precursores, sustancias químicas, está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Quiere decir que nosotros vamos a tener todo el control sobre aquellas empresas que usan precursores, sustancias químicas en la fabricación de diferentes productos o en el consumo propio para dar mantenimiento a plantas y otras situaciones que se puedan dar en la empresa. Dentro de este ámbito de ideas, se creó el Decreto Gubernativo 54/2003, el cual crea el Reglamento para el Control de Precursores y Sustancias Químicas, que en su artículo primero establece que será aplicado a todas las empresas que trabajen con precursores y sustancias químicas. De esta manera, es el Ministerio, a través del departamento, que se encarga de regular y establecer todas aquellas necesidades y controles que se relacionen a estos precursores que se usan en la industria en forma común. ¿Quiénes están obligados a hacer este tipo de controles? Todas las empresas, ya sean farmacéuticas o no farmacéuticas, deben estar inscritas para poder usar legalmente precursores y sustancias químicas. Y al hablar de usar, hablamos de cualquier ámbito de uso, sea almacenamiento, sea transformación, sea refinación, análisis, fabricación. En fin, el literal C del 54/2003, artículo 1, nos da todas las posibilidades de uso. Veamos claramente que estamos hablando de empresas que pueden legalmente utilizar los precursores y sustancias químicas. Desde que se creó el acuerdo gubernativo en el 54/2003, tenemos las 3 listas iniciales de control. Estas listas nacen de la lista roja de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del convenio de 1988. Ustedes pueden, si en algún momento están interesados en buscar un poco más de información de esto, buscar en la página de la JIFE la lista roja y van a encontrar que ahí están todas las sustancias de control obligatorio y las sustancias que son para control voluntario de cada país, según sean las necesidades y situaciones que se den con el narcotráfico. Vamos a encontrarnos con los 3 listados muy similares a los que tenemos en el acuerdo gubernativo, siendo el listado 1 el más estricto de control. Y vamos a encontrar un par de medicamentos como es la ergotamina y la ergonovina y la pseudoephedrina, que originalmente estaba permitida en Guatemala.
Luego vemos en el listado 2, donde vemos ya una serie de productos de uso industrial, como es la acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, la metiletilcetona y otros varios que se usaban y se usan en la industria, ya sea de control de calidad o en la fabricación de otros productos. Y el listado, que es el más sencillo de controlar, es el listado 3, donde están todos los accesorios para fabricar sustancias de uso ilícito y que también se usan en el ámbito lícito, como es el carbonato de sodio, el hidróxido de sodio, alcohol etílico, alcohol isopropílico. En fin, tenemos ahí 25 sustancias que están sujetas a control. Recordémonos que todas estas listas enfocan aquellas sustancias que en un momento dado van a ser utilizadas por el narcotráfico para sintetizar drogas de uso ilícito. Si nos vamos a la definición básica de nuestra ley, vamos a encontrar que la lista 1 y 2 manejan sustancias que son parte de la molécula de una droga sintética en su producción, mientras que el listado 3 son sustancias químicas que se usan como auxiliares en la purificación o extracción de drogas, ya sean sintéticas o de drogas naturales. En el caso de la cocaína, vemos que la soda cáustica y el alcohol etílico nos permite extraer todos los activos de la cocaína para poder fabricar la coca, ¿verdad? Estas listas son bastante viejas, como pueden ver ustedes. Nuestra ley viene del 2003 y por suerte tuvimos la inclusión del artículo 11 de los sectores de listados y nos permite al Ministerio de Salud hacer cualquier actualización de listados según sea requerido, ya sea por los convenios internacionales firmados por Guatemala o por necesidades del país. En esta orden de ideas vamos a ver que el Acuerdo 54-2003 ha sufrido 3 cambios muy importantes. El primero fue el Acuerdo Gubernativo 39-2009, que actualizó las listas 1 y 2. Luego tenemos el Acuerdo Ministerial 867-2010, también la lista 1 y 2. Y el más reciente, que es el 239-2022, que actualizó la lista número 1. Veamos qué actualizó cada uno de estos acuerdos. El Acuerdo 39-2009 lo que hizo fue mover a la pseudoefedrina. Si ustedes se recuerdan, hasta antes del 2009 la pseudoefedrina era un medicamento de uso muy común en el tema de alergias y rinitis, pero también era muy utilizado para la síntesis de metanfetamina. Fue tanto así que se encontraban en los laboratorios de fabricación de metanfetaminas de uso ilícito cajas de medicamentos que tenían pseudoefedrina, como era el ISR, porque los narcotraficantes extraían la pseudoefedrina de esos medicamentos y fabricaban la metanfetamina. Por eso se vio el país en la obligación de trasladar este medicamento o sustancia química o precursor de la lista 1 a una parte de ilícito completamente y prohibido. Actualmente en Guatemala está prohibido en su totalidad la tenencia de la pseudoefedrina. Si analizamos todas nuestras leyes, vamos a encontrarnos que es el único producto químico o precursor químico que está prohibido en Guatemala. Este no puede tenerse bajo ninguna circunstancia en ninguna parte de la República de Guatemala. No es como las demás listas, que en todas las demás listas siempre vamos a encontrarnos que podemos tenerlas, pero están controladas y se pueden pedir cuotas para que se les atienda. Vemos que el cambio del 867-2010, que ya fue un acuerdo ministerial, trasladó a la lista 1 el ácido fenilacético, sus sales y sus ésteres, el permanganato de potasio y el anhídrido acético. El ácido fenilacético, sales y ésteres es muy utilizado en la fabricación de fragancias. El permanganato de potasio es muy utilizado en el tema de lavandería industrial, pero también en laboratorios de análisis. Algunas veces se usa para desinfectar áreas estériles. Y el anhídrido acético pues, es un producto para hacer análisis principalmente. Al ser trasladados a la lista 1 desde la lista 2, los controles se vuelven más estrictos, ya que en la lista 1 cualquier concentración está sujeta a control. Es el caso, por ejemplo, del permanganato de potasio, que lo podemos adquirir en concentraciones tituladas, por ejemplo, a 0.1 normal, y aunque sea tan pequeña la cantidad de permanganato que hay en esa solución, estamos sujetos a control. Entonces tenemos que tener cuota para manejar soluciones de permanganato de potasio. Ese ha sido recientemente un problema a nivel de laboratorios, ya que al momento nuestro acuerdo ministerial o nuestro acuerdo gubernativo, perdón, 54-2003, no establece mínimos de consumo sin control. De manera tal que cualquier empresa que requiera un permanganato de potasio para hacer análisis debe tener un permiso como precursor de sustancias químicas. Igual el caso del ácido fenilacético, si usamos para la fabricación de productos alimenticios, ya sea sabores o de productos odoríferos, fragancias, deberíamos tener nuestro permiso tanto para comprarlo y fabricarlos
como para comprar la fragancia que lo contenga en su formulación. Y el anhídrido acético pues es muy específico de síntesis, muy poca gente lo usa en Guatemala, se usa mucho en el tema de análisis de grasas, es una cantidad muy pequeña, de hecho Guatemala importa menos de 1000 litros de anhídrido acético al año, o sea, no es nada importante en el consumo lícito en Guatemala. Ya si hablamos de usos ilícitos, pues hemos tenido algunos avisos del Ministerio de Gobernación de incautaciones que sobrepasan las 20 toneladas de anhídrido acético, pero legalmente solamente manejamos cantidades que no sobrepasan los 1000 litros. En el acuerdo ministerial 239-2022 ha sido el cambio más radical que se ha dado a nuestros listados. En este se incluyeron 9 sustancias nuevas que fueron detectadas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que son sustancias precursoras para la fabricación de fentanilo. Derivado que el fentanilo ha sido muy mal utilizado en el ámbito de las drogas de uso ilícito, estos productos ingresaron a la lista para evitar que se puedan fabricar fentanilos ilícitos a nivel de Latinoamérica. Si ustedes han visto las noticias, se habrán encontrado que en México principalmente acaba de haber una incautación que sobrepasa las 20 toneladas de fentanilo que iba para Estados Unidos y que es utilizado en el cuarteo de la cocaína. Toda vez el fentanilo tiene una respuesta en el cuerpo humano muy similar a la cocaína, se ha dado por hacer la adulteración de la cocaína con fentanilo. Sin embargo, el exceso de fentanilo puede matar. Es tan buen relajante, tan buen inhibidor de la actividad humana, que en Argentina se dio la muerte de más de 25 personas por consumir cocaína cuarteada con fentanilo. Es por eso que estos productos se metieron a control para evitar que nuestros países comiencen a fabricar en forma ilícita el fentanilo. Esto no quiere decir que si en algún momento alguno de ustedes tiene o necesita utilizar estos precursores, no los pueda usar. Lo que significa que está en la lista 1 es que deberá venir a nosotros para que le demos una autorización para manejo de precursores de sustancias químicas, que eso ya está establecido y que la mayoría que está en la reunión, supongo, ya tiene una licencia para manejo de precursores de sustancias químicas. Entonces, no es que esté prohibido, es que está controlado. Por consiguiente, para que podamos todos utilizarlos, si los necesitáramos, tenemos que solicitar nuestra inscripción para manejo de precursores de sustancias químicas, donde vamos a justificar para qué lo vamos a utilizar. Esto, si ustedes tienen su licencia, ya lo habrán hecho, por ejemplo, con ácido clorhídrico, sulfúrico, acetona, carbonato de sodio, permanganato, la ergotamina, ergonovina, todas esas han tenido que justificarlas para que se les pueda dar una licencia. Y recordemos que tenemos inspecciones donde nosotros primero verificamos cuando alguien solicita la primera vez el permiso y periódicamente hacemos inspecciones para que se le dé el buen uso a estos precursores. Luego, si los vamos a importar, hay que pedir los certificados de importación, que es algo normal que se estaba manejando para todos aquellos que sean importadores. Aún cuando ya se tenga el certificado de importación, hemos de solicitar un permiso de importación cuando lo vamos a traer a Guatemala. Y por último, los movimientos mensuales que se presentan todos los primeros 10 días calendario de mes. O sea, son cosas que son muy estándares que ya se han utilizado y estas sustancias que se han ingresado a este listado solamente pasan a ser controladas bajo estos conceptos y deberán ser primero solicitada la autorización para su manejo y cumplir con todas las normas que están vigentes. Sin embargo, a la fecha, Guatemala no ha registrado ninguna importación lícita de estas sustancias precursoras que se incluyen en la lista 1, por consiguiente no hemos encontrado que nadie se haya acercado a nosotros a pedirnos una autorización para manejo, pero si alguno de ustedes lo tuviera, pues obviamente la puerta está abierta, ya que, les repito, no está prohibido, está controlado y se les puede dar una cuota según sus necesidades. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o comentario. Licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Licenciado, yo tengo una pregunta que se refiere al... No sé si me escucha, licenciado Deme unos Morales. minutos que no sé si tengo problemas técnicos, pero no veo preguntas ni tampoco si en el chat alguien está escribiendo. Ahorita estamos resolviendo esto. Okay. ¿Ah? ¿No hay preguntas?
Ujú. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, licenciado, ¿me escucha? ¿Aló? Yo sí escucho, pero creo que ellos no escuchan. Exacto, ellos no logran escuchar. La voy a escribir a ver si... Vamos a ver. Buenos días, Aida. Cuénteme, ¿cuál es la pregunta? Ah, es que la pregunta es, en la página hay un formulario que dice de autoinspección y en una carta de compromiso, ¿sí me escucha, licenciado? Licenciado, ¿me escuchan? Parece que no me escucha. ¿Aló? Sí, como que son ellos los que tienen problema para escuchar.
Licenciada Aida, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo no? Ahí está, por favor, si puede repetir su pregunta, gracias. Mi pregunta es con respecto a que en la página hay un formulario, hay un requisito que dice que cada año en el mes de febrero hay que llenar un formulario de autoinspección. Entonces, no sé si eso es para todas las empresas o me puede, nada más esa es mi duda, licenciado, si me pudiera. Gracias, claro que sí, muchas gracias. Disculpen por el inconveniente, pero tenemos aquí un problema técnico. Le comento, el formulario de autoinspección es un formulario que se está utilizando para el control de psicotrópicos y estupefacientes específicamente, no para precursores de sustancias químicas, de tal forma que si usted no maneja psicotrópicos y estupefacientes, puede no presentar ese formulario de autoinspección, no es obligatorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Tengo por aquí, leí una pregunta que me decía, cuando están en mezcla las sustancias. No visualizo bien la pregunta, solo logré leerla. Cuando tenemos una mezcla de sustancias de la lista 1 y 2, tenemos dos parámetros a tener en cuenta. Cuando es una mezcla de la lista 1, no importa la concentración, tal como le decía yo en el caso del permanganato, yo tengo un permanganato 0.1 normal, que estamos hablando de menos de 1 gramo por mililitro, este está sujeto a control. Entonces debemos solicitar cuota y tener cuota autorizada. ¿Cómo se solicita la cuota de esta sustancia? Esta sustancia se solicita como un producto terminado porque ya le hicimos una mezcla. Vamos a regresar a los conceptos que se plantearon desde 2013, en el cual decíamos que consideramos una materia prima a toda aquella sustancia que tiene una concentración máxima de síntesis, ¿ya? Por ejemplo, hablo de ácido sulfúrico por arriba del 95%, hablamos de ácido sulfúrico como materia prima. Pero cuando participa el ser humano y le hace una alteración a esa materia prima, agregándole otros componentes o agua, ya pasa a ser un producto terminado. Si yo tengo un ácido de Babcock, que es un ácido del 90%, se presume que es ácido sulfúrico con agua para bajar la concentración y de allí, entonces, ese se considera como producto terminado. Igual pasa con el permanganato. El permanganato cuando está en solución es un producto terminado porque es una mezcla de permanganato sólido con agua. Entonces, así es como manejamos las mezclas de la lista 1. Cuando pasamos a la lista 2, en la lista 2 tenemos que tener un 30% de concentración de uno o más de los componentes. Si yo tengo una mezcla que tiene acetona y metiletilcetona, y pongamos que tiene 10 de acetona y 20 de metiletilcetona, la suma ya es de 30. Por consiguiente, debemos pedir la cuota de acetona para el 10% y de metiletilcetona para el 20%. Y lo pido por separado a través del formulario de producto terminado. Ya cuando nos vamos a la lista 3, ahí ya no nos afecta. La lista 3 siempre va a ser exonerada cuando está en mezclas. Si yo tengo una solución de hidróxido de sodio en agua, por ejemplo, no está controlada. Si yo tengo una mezcla de carbonato de sodio con hidróxido de sodio, por ejemplo, las dos quedan fuera de control. Entonces hay muchas mezclas de limpieza que pueden utilizarse, que tengan estas mezclas y que ya están fuera de control. Esa sería la respuesta. ¿Está clara la respuesta? ¿O sea, alguna duda más? En la siguiente pregunta dice si los listados ya están publicados en la página web. Sí, ya están publicados. Los listados tal como están vigentes actualmente ya están publicados. ¿Escuchan? Estamos bien. Licenciadas, un momento, ahorita les doy la palabra. Gracias. Por favor, licenciada Aida, si podría cerrar su micrófono si con la respuesta del licenciado Luis Emilio fue solventada y bajar su mano, por favor. Licenciado Emerson, buenos días, adelante. Buenos días, ¿sí se me escucha? Sí, sí se le escucha bien, adelante. Gracias. Solo con una consulta con la lista 3. ¿Cuál es el parámetro que se sigue con la lista 3 al momento de pues vender un producto de esta lista?
porque a los clientes pues se les pide siempre la licencia de precursores, pero tiene que ser específicamente al 100% o al 99% para que se les pida a ellos. O porque si el producto de la lista 3 que se les vende está abajo del 99%, entonces ya no se les pide. O sea, esa es mi pregunta. Gracias, licenciado. Voy a repetir otra vez la definición que les di hace un momento. Cuando un producto químico tiene su máximo de concentración posible de síntesis, se considera materia prima. Cuando un producto químico ha sido alterado con un propósito de hacer un segundo producto o tercero, y el ser humano le agrega algo, ya es producto terminado, ¿ya? Entonces, la pregunta que usted me está haciendo es una pregunta muy específica, porque usted me dice, mire, pero el carbonato de sodio viene al 95%, sí, pero esa es la pureza máxima permitida por la química. Yo tengo el carbonato de sodio que va del 95 al 99%. Tengo otras sales que van del 92 al 99%. La más complicada en este aspecto va a ser el hidróxido de amonio, por ejemplo, que va del 25 al 27 y es materia prima todavía. Entonces, salvo que usted esté vendiendo un producto fabricado intencionalmente con la mezcla de dos sustancias o más de la lista 3, esa está fuera de control. Pero si usted lo está comprando como materia prima, no importa que le diga que la pureza es del 98 y los otros 2% son contaminantes, sigue siendo materia prima y está sujeta a control. Solamente cuando usted como químico o como fabricante ha participado en la alteración de esa materia prima y le agrega un componente adicional, hasta ese momento usted ya lo considera como producto terminado y queda fuera de control. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. ¿Tiene algún componente en especial que tenga la duda como para que lo revisemos de una vez? No, era duda en general. Gracias. Ok, gracias. Vamos a leer las preguntas del chat. La licenciada Marta Taracena nos pregunta, ¿es necesario pedir autorización para comprar solución de permanganato de potasio 0.1 para análisis químico de peróxido de hidrógeno? Gracias. Como les comentaba, a raíz del traslado del permanganato de la lista 2 a la lista 1, cualquier concentración está sujeta a control. Por consiguiente, esta solución de permanganato al punto 1 a un punto normal sí está sujeta a control, entonces tenemos que pedir cuota para utilizar y comprarlo. Y lo pedimos como producto terminado. Gracias. Vamos a continuar. La licenciada Ketty Lemus dice, en el caso de un producto que incluye varias sustancias controladas, como por ejemplo thinner, laca, ¿se debe solicitar el permiso? Gracias. En el tema de los thinner hemos tenido muchos problemas porque los proveedores no han querido dar la fórmula. Sí está sujeto a control cualquier thinner. El llamarle laca es bien complicado porque hay thinner laca de una empresa que sobrepasa el 30% y otros thinner laca que no lo sobrepasan. Es responsabilidad del fabricante decirnos cuál es la cantidad de precursores de la lista 2 que contiene el thinner. Si la suma de precursores de lista 2 sobrepasa el 30%, sí debe tener un permiso para comprarlo y para utilizarlo. En el caso del thinner, nuevamente se pide como producto terminado la cuota de los componentes que lleva el thinner de la lista 2. Si por algún motivo el thinner llevará algo de la lista 3, esa lista 3 ya queda exonerada de control. Gracias. La siguiente pregunta indica cuándo entra en vigencia el nuevo listado. Ese entró en vigencia una semana después de publicado en el diario oficial. Quiere decir que está vigente desde noviembre del año pasado. La licenciada Marta Tarecena dice, con otra duda, para comprar solución de ácido sulfúrico al 10%, ¿se debe solicitar permiso también? Bueno, en este caso, hablando de ácido sulfúrico, recordemos que está en la lista 2, el máximo donde comienza a ser controlado es 30% para arriba, por consiguiente, una solución de ácido sulfúrico al 10% está exonerada de los controles de la sección para la compra. Sin embargo, voy a anotar algo que no me está preguntando, pero por si la duda permanece, si yo compro ácido sulfúrico concentrado y fabrico la solución del 10%, yo sí tengo que tener licencia para manejo de sulfúrico. Pero ya cuando lo compro al 10%, ya no es necesario ni exigir licencia ni tener licencia. Gracias.
Licenciada Valesca, ¿tendrá alguna duda? Adelante. Sí, sí, buenos días, gracias. Una pregunta, solo es que no logro ubicar, ¿están actualizados en las normas técnicas o dónde? Y no sé si entonces el formato también de reporte mensual va a cambiar. El reporte mensual va a cambiar porque hay que incluir esas 10 sustancias. Eso está en trámite en este momento, pero ya esto está publicado como acuerdo y ya está bajo control. Acá me intrigaría la pregunta de si usted está utilizando alguna de estas 10 sustancias, porque si tuviéramos a alguien que lo esté usando, pues obviamente se le pondrá más agilidad a hacer la actualización del reporte, pero esto ha sido bastante lento porque tenemos varias cosas legales que tenemos que ver y actualmente en Guatemala nadie usa estas sustancias. Entonces la pregunta sería de vuelta a usted, ¿usted está usando alguna de estas nuevas sustancias? No, no, ninguna. Ok. Pero sí, no sé si dentro de las explicaciones que usted ha hecho con respecto a las mezclas y los porcentajes, eso está explicado en algún lado, porque bueno, en la norma técnica no está tan así. Entonces, por eso, porque es interesante, porque a veces sí cuesta un poquito ver ese tema con los proveedores. Sí, te voy a comentar, al pie de la lista 2, dice en el Acuerdo Gubernativo 54-2003, y en la norma técnica también debería decirlo, si no estoy mal, no la tengo aquí a la mano, pero estoy seguro que lo dice. Dice cuando estas sustancias se encuentran en una concentración mayor del 30% o la combinación de dos o más componentes de la lista 2 se encuentran en la concentración superior al 30%, quedan sujetas a control. Se exoneran los derivados de estas sales. Esto básicamente se refiere a que, por ejemplo, el cloruro de sodio no está controlado, por ejemplo, ¿verdad? Porque sería un problema si hubiéramos bajado todos los derivados. En el caso del sulfato de sodio, pues lo metimos a la lista 3, está controlado, pero no como derivado del ácido sulfúrico. Entonces, eso sí está establecido ahí. Ahora bien, en la lista 1 no hay ninguna exoneración. Si tú ves el estado 1, tanto en el 54-2003 como en la norma técnica 2-2014, allí no dice nada al pie, o sea, queda controlada cualquier cantidad que estés utilizando, salvo que, y lo vamos a ver en el 54-2000, en los últimos capítulos, dice, cuando se puede demostrar que un componente en una mezcla no puede ser aislado, quedará exento de las regulaciones de este acuerdo, o sea, del 54-2003. Eso nos viene a pasar, por ejemplo, con el piperonilo. El piperonilo que está en la lista 1 está sujeto a cualquier concentración. Sin embargo, cuando tenemos una carta del fabricante de la fragancia, el piperonilo se usa en fragancias, para quien no lo sepa, cuando tenemos una carta donde el fabricante expresa legalmente que es imposible extraer el piperonilo de esa fragancia, con esa carta nosotros exoneramos la tenencia de una licencia para manejo de precursores. Pero son casos muy específicos, pero sí, con la lista 1, como es el permanganato, sí queda sujeto a control cualquier concentración. Así tuviera yo 1 microgramo por litro, si yo lo quiero comprar, tengo que tener licencia para manejo de precursores. Y en la lista 3, pues no hay ninguna limitación. Una vez hay una mezcla intencionalmente creada por el ser humano, no hay ningún control sobre esa parte. Eso lo repito porque le decía yo al licenciado Chitumula hace un momento. No es lo mismo hablar de hidróxido de amonio y me digan, es que el dióxido de amonio al 100% no existe. Tiene razón, no existe el dióxido de amonio al 100%. El dióxido de amonio existe hasta que yo disuelvo el gas amoníaco en agua y mi concentración estándar va del 25 al 27. O sea, ese es mi máximo, 25 a 27. Si yo compro hidróxido de amonio en 24, ya no está sujeto a control. Es un ejemplo. El hidróxido de sodio, cuando viene en solución, en agua, ya no está sujeto a control porque hay una mezcla de ese en agua. Entonces, la lista 3 sí es muy, muy flexible en ese aspecto, que cualquier mezcla no está controlada, ¿verdad? ¿Estamos claros con lo que te dije? Sí, estamos claros. A mí la verdad es que me surgió una duda con un reactivo que contenía ácido clorhídrico, donde supuestamente la ficha técnica decía que tenía menos del 30, era un 20 creo yo, pero me compartieron una respuesta del ministerio y igual me quedé un poco perdida, porque entiendo que decía algo de que estaba bajo control, creo, en concentraciones del 11.5, algo así recuerdo. Claro, o sea, es una pregunta muy específica, se la voy a aclarar de una vez. Vamos a partir de la base fundamental de que el ácido clorhídrico al 100% no existe. ¿Sí? ¿Cuándo tengo yo es una pregunta que voy a hacer, una pregunta retórica y la voy a contestar yo, si alguien la quiere contestar antes me para, ¿va? ¿Cuándo existe un ácido? Un ácido existe cuando estoy en solución acuosa y existen los iones H+, ¿verdad? O sea, los hidrógenos positivos. Es química fundamental, ¿ya? El ácido clorhídrico gaseoso es un compuesto covalente, no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente donde el cloro y el hidrógeno comparten un electrón, ¿sí? Química básica, química general 1,
¿verdad? Yo obtengo el ácido clorhídrico hasta que disuelvo el cloruro de hidrógeno en agua. Porque en ese momento ya el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, viene y se ioniza y forma los iones cloros menos y los iones H3 más. ¿Sí? Hasta ese momento hay ácido clorhídrico. Antes de eso no hay ácido clorhídrico. Y la máxima concentración posible de cloruro de hidrógeno en agua es el 37%. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo tengo cloruro de hidrógeno al 37% en agua, en ese momento tengo yo mi ácido clorhídrico al 100%. Antes de eso no hay ácido clorhídrico. Mi ácido clorhídrico al 100% es cloruro de hidrógeno disuelto en agua en una concentración máxima del 37%. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa parte teórica? Es pura teoría. Sí. Es pura teoría, ¿verdad? Entonces, cuando el listado 2 me dice el 30% de concentración y abajo no está regulado, se refiere al 30% del ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico al 30% sería el 30% del 37% de cloruro de hidrógeno. Eso nos tira el 11.1. Por eso es que el reactivo de COVAX, que es el que usted me está preguntando, que trae el ácido clorhídrico creo que al 17-18%, queda sujeto porque tiene más del 11.1 de cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Ese es el único caso muy particular que tenemos con el ácido clorhídrico, ¿sí? Pero el fundamento es que el ácido clorhídrico al 100% no existe, porque al 100% es cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Pues, o sea, así ya lo entendí, o sea, el 30% del 37 es el 11 y este tiene más del 11. Ah, ok, ya, listo. Así es, por eso es. Esa es pura teoría química. Alguien me decía, eso no está en la ley. No, no tiene que estar en la ley porque es teoría química. ¿Sí? Es la interpretación ya química, no interpretación de ley. Son cosas diferentes, ¿verdad? Espero que haya quedado resuelta la duda con esto. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar de leer algunas preguntas. Si en caso nos faltaran algunas, por favor, con gusto pueden enviar sus preguntas al correo electrónico de psicotrópicos y ellos estarán respondiendo a la brevedad posible. La licenciada Silvia nos pregunta, ¿cuál fue la respuesta sobre el formulario de autoinspección? ¿Hay formulario de autoinspección para psicotrópicos? Sí, efectivamente, ratifico que el formulario de autoinspección se utiliza para reportar los movimientos de psicotrópicos y estupefacientes exclusivamente. Precursores de sustancias químicas no están obligados a presentarlos. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque las personas que tienen certificado para manejo de psicotrópicos y estupefacientes, por favor, no confundamos los precursores y sustancias químicas, ¿verdad? Son psicotrópicos y estupefacientes como tal, son medicamentos y la certificación se le da a la gente que los importa. Nuestro problema en las importaciones es que nos piden certificados de importación y nosotros necesitamos saber a principios del año qué fue lo que se ejecutó, porque muchas veces las personas han pedido certificados de importación y por algún motivo no los devolvieron y nosotros no se nos pasan, cuando revisamos las importaciones se nos pasa que hay un certificado abierto, entonces nosotros lo damos por ejecutado. Y como nosotros tenemos que reportar internacionalmente la ejecución de certificados de importación, si nosotros no tenemos ese reporte de ustedes, nosotros podemos reportar que se ejecutó lo que no se ejecutó y luego eso le significaría problemas legales al país Guatemala por no haber reportado correctamente. Entonces, sí le ratifico que cuando maneja psicotrópicos y estupefacientes de importación, debe presentar su movimiento en el autoinspección, por favor. Gracias. Gracias. La licenciada María Escobar pregunta, teniendo permiso de las cuotas de mezcla de sustancias de la lista 2, pero por ejemplo acetona está en un 3% y metiletilasacetona en un 31% mensualmente, ¿se debe reportar la acetona y metilacetona o solamente el que tiene más del 30%? Gracias. Si regresamos al fundamento de la ley, dice que la suma, si da más del 30%, quedan sujetos a controles presentes en la mezcla. En este caso, tendríamos que reportar la acetona en el porcentaje de 3%, o sea, yo voy a sacar el porcentaje del 3% en mi total de tiner utilizado y también voy a sacar el 31% de la metiletilcetona y reporto los dos, ¿verdad? Recordémonos que en el reporte no me permite reportar mezclas, yo reporto acetona y metiletilcetona, entonces yo si gasto 100 litros de tiner, reporto 3 litros de acetona y 31% de metiletilcetona. Gracias. Bueno,
Bueno, y la última pregunta a la licenciada Rosa María, quien pues da su observación que si estamos actualizando el reporte, pues hagamos los cambios respectivos correspondientes al número de cédula y por supuesto que eso se está haciendo. Puedo ver que ya no hay más preguntas. Si existiera alguna, por favor, levantar su mano. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Les agradecemos a todos su asistencia. Realmente esto es para tener este proceso transparente que siempre queremos tener como departamento, y esta presentación y esta webinar va a estar publicado en la página web en la parte de RCPFA. Entonces les agradecemos mucho su asistencia y su participación. Tengan ustedes un feliz día. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Buen día a todos.